Bueno, yo creo que el doctor de la Torre ha entrado exactamente, como diríamos los médicos, a la yugular del problema. Ramón, ¿qué piensas tú de esta introducción que al tema directo hace, digamos, el doctor de la Torre? Porque verdaderamente eso queríamos tocar, ¿verdad, Ramón? ¿Cómo no? Creo que primero decir que el sistema de comisiones de postulación que establece la Constitución está fundamentado en un concepto de democracia moderna, de participación ciudadana, y en ese sentido creo que es un buen camino para transparentar las elecciones de los operadores de justicia o de quienes encabezan las instituciones de justicia. Sin embargo, definitivamente creo que la corrupción a la que hemos llegado hoy día en nuestro país es tremenda. El pueblo de Guatemala incluso tiene una percepción de que hay actos de corrupción permanentemente en los gobiernos, en los últimos gobiernos que ha habido desde la firma de los acuerdos de paz. El pueblo tiene una percepción de esos actos de corrupción, pero lo lamentable es que también tiene un umbral de tolerancia de la corrupción. Sumamente alto. Hemos alcanzado un umbral, por decirlo así, de tolerancia sumamente alto, y entonces hoy día, si no se habla de actos de corrupción de millones para arriba, no se considera un tema que tenga que ponerse en los tribunales penales, etcétera. Entonces, Ramón, tú acabas de tocar un tema que incidentalmente, doctor de la Torre, comentando con algunas personas muy bien intencionadas, ¿no?, y muy molestas, y por ejemplo tocábamos el ejemplo de alguien que habla de miles de millones, ¿no?, y otro que habla de, digamos, 300, 400 mil quetzales, como que dice, pero la impresión era decir, mire, es que qué terrible el hecho de los 1.400 o 1.200 millones, pero el otro no es tanto, ¿verdad? ¿Cómo se pone ahí ese tan malo uno como el otro, doctor? Bueno, a eso es lo que yo me refiero, falta de criterio ético. Lo mismo un robo de un quetzal, que de 1.000 millones es robo. Y lo mismo un asesinato de un chofer de autobús, como un asesinato de un político, es asesinato. Nosotros tendemos a distinguir demasiado entre las personas y no debemos distinguir entre las personas. La ley debe ser pareja para todos. No hay igualdad ante la ley en Guatemala, no existe. No existe tampoco justicia. Es que hay algunos casos de justicia, algunos, pero el mismo Castresana nos dice que el 98% de los delitos, y son más que el 98%, pero que el 98% de los delitos no llegan a sentencia. Quedan impunes, por ejemplo, Claro. Ramón, cuando dice el doctor, no hay justicia en Guatemala. bueno, en materia de corrupción, en primer lugar, podríamos citar el primer caso, uno de los primeros, el caso del Campo Marte, en época de Álvaro Arzú. No se ha juzgado a nadie. Luego vino el siguiente gobierno con Portillo, luego Berché, y hoy día con la UNE, pero debemos de analizar y atrás esa muchos historia, más, ¿verdad, y para Ramón? atrás Sí. muchos más. Entonces nos hemos acostumbrado a una corrupción en donde lo que prevalece es la danza de los millones y no hay juzgamiento, no hay persecución penal. Ahora, la impunidad es un fenómeno mucho más amplio, no se limita únicamente a la corrupción, al delito de corrupción o al mal uso de los fondos públicos. La impunidad también se da en lo que respecta a las graves violaciones a los derechos humanos, en el derecho a la vida con los crímenes a mujeres, en los crímenes a pilotos hoy día de autobuses, en fin, es un fenómeno grave que realmente yo no sé cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que no era tan grave como lo planteó Castresana. La situación es gravísima. Bueno, pero es que el mismo presidente de la Corte de Justicia es alguien que ha estado en entredicho porque verdaderamente sus actuaciones tampoco reflejan lo que se esperaría que debería ser un funcionario de esa altura. En poco tiempo. Pero yo soy algo más radical que ustedes y quiero decir algo con lo cual muy probablemente no estarán de acuerdo y no me sorprendería. Para mí, la falta del criterio ético tradicional en Guatemala, que no es solamente de la Constitución del 85 para acá, sino antes también. Pero bueno, atengámonos a la legislación vigente. Para mí, el mejor ejemplo de la falta de criterio ético generalizado fueron los acuerdos de paz. Porque los acuerdos de paz, con el apoyo del gobierno, políticos, de la conferencia episcopal, de la prensa, de la opinión pública en general, en fin, de todos,
aceptó una impunidad total o casi total para personas que sabían que habían cometido crímenes comunes conexos con la sedición, como secuestros, asesinatos, robos, destrucción de propiedad ajena, etc. Una vez que ya el gobierno y el pueblo acepta que cuando hay una bandera política, los políticos y no el Poder Judicial, los políticos se van a encargar de decidir quién tiene impunidad y quién no, está perdido el país. Doctor, hemos puesto bastantes temas aquí en candentes. Vamos a ir a un corte, le damos un momento con más acción positiva.